Empezamos esta nueva clase. Con la sesión de hoy vamos a empezar con un poco adentrarnos en lo que es el diseño cívico toolkit con sus herramientas. Entonces, hoy veremos la herramienta que he llamado lienzo de inteligencia colectiva, que es un poco como os comentaba en la clase anterior, es un poco el lienzo general que nos permite tener un primer acercamiento a un diseño de un proceso que nos permita activar una inteligencia colectiva o cualquier tipo de proceso participativo. Entonces, una cosa importante que quiero aclarar, digamos que antes de seguir con la presentación de la herramienta, es que se trata de una herramienta, la podemos entender como una guía que nos permite identificar los elementos principales que tenemos que tener en cuenta para activar un proceso participativo, ¿no? Como cualquier herramienta, claramente es una simplificación y hay cosas que a lo mejor se quedan fuera y claramente habrá, eh, habrá casos en los que podamos, digamos, seguramente profundizar algo más en otras características que no son las que voy a presentar ahora a continuación, ¿no? Pero en todo caso, lo que yo tengo claro después de muchos años de experiencia es que me parece que los elementos que aquí encontramos sí que dan el punto para que la reflexión inicial sobre lo que necesitamos para activar el proceso pueda desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, antes de ir a ver la herramienta, ¿cómo entendemos el uso de esta herramienta? Como comentaba, es un punto de partida que luego claramente va implementado y complementado con otros planes y otros trabajos. De hecho, yo os presentaré otras herramientas, otros lienzos que ayudan a complementar este trabajo. Y luego, como comentaba antes, seguramente cada caso puede incluir elementos específicos, ¿no? Veréis que yo sugiero un orden en el que vamos a rellenar cada herramienta, pero bueno, no tiene por qué seguir el orden que yo indico como sugerido. Puede ser también diferente. También es muy importante tener en cuenta que es muy útil utilizarlo como una herramienta de revisión, es decir, que la rellenemos más de una vez, porque a cada vuelta, digamos, a cada iteración, entendemos muchas más cosas. ¿Por qué? Porque como son 12 puntos, según vayamos avanzando, yo reflexiono por cada punto y esta reflexión realmente enciende, abre a nuevas reflexiones que a lo mejor tienen que ver con puntos anteriores que ya hemos tratado, pero que no nos habían ocurrido en ese momento cuando estábamos tratando ese punto. ¿Por qué? Porque cada punto realmente despierta, influencia otra reflexión de los otros puntos, ¿no? Otra sugerencia para usar este lienzo es que si hay un punto en el que no lo tienes claro cuál es la respuesta, digamos, no tienes claro cuáles son los elementos que tienes a tu disposición o los que vas a utilizar, pasa al siguiente. Justamente por esta lógica que comentaba antes, que según vayas avanzando, te aclaras también tú y entonces luego volviendo atrás, igual esos puntos que estaban vacíos, igual en ese momento lo podrás rellenar. Esto es el lienzo, entonces, aquí lo veis, ¿no? Tiene 12 puntos
Esta es la versión nueva. Yo desarrollé una primera versión, y es que ya han pasado varios años, la primera edición en el 2019, que tenía solo 10 puntos. Y luego a raíz de un poco la experiencia en el terreno y muchos feedbacks que he tenido, digamos, por las personas que lo han usado y también directamente presentándolo y usándolo, he agregado 2. Las 2 que he agregado son las que veis arriba del todo: inclusión y convivialidad. Ya veremos más adelante a la que nos referimos, pero son muy importantes y creo que son elementos clave que nos ayudan también a entender la diferencia entre el enfoque que podemos definir de diseño cívico a cualquier tipo de proceso participativo o colaborativo, ¿no? Ya veremos más adelante por qué. He dividido, como comentaba antes, digamos, el uso de este lienzo en cuatro macrofases, digamos. La primera la he llamado arranque, y tenemos las primeras 3 elementos que considero esenciales para nuestra reflexión sobre la activación de un proceso participativo. El primero, no sé si alguien se sorprende, pero el primero no es el propósito, el primero es el equipo y los promotores. Esto es muy importante porque yo me he dado cuenta que muchas veces se comete el error de no ser realistas. ¿Qué quiere decir? Que no, no estamos... sí, es que esto es un tema también muy común el desarrollo de proyectos. Nos enfocamos mucho más en el objetivo y no nos damos cuenta de lo que tenemos y quiénes somos, ¿no? Yo siempre digo que el punto de partida son las personas que han empezado el proceso. Esto, por ejemplo, puede ser una administración pública, puede ser un equipo que ha sacado la necesidad, puede ser una voluntad política y luego el equipo. Por eso diferencio también entre equipo y promotores. A veces coinciden y otras veces, la mayoría de las veces, no. Digamos que hay unos promotores lo que arrancan con la propuesta, pero luego el equipo que desarrolla el proceso. Y aquí insisto siempre, el proceso, no el proyecto final, que esto es un tema que siempre confunde mucho a las personas. Arranca el proceso participativo. Entonces, el equipo que arranca el proceso participativo, eso, pueden coincidir con los promotores o no. Y aquí es importante entender si no coinciden, cómo se crea ese equipo. Puede ser un concurso, puede ser detectar pues, un equipo ya configurado, se puede configurar un equipo desde cero, ¿no? Juntando a profesionales diferentes que no pertenecen, por ejemplo, a la misma empresa. Es muy importante que sea claramente transdisciplinar, que sea inclusivo y diverso ya en su configuración. Eso también es importante. Ya veréis que para lo que espero es que ya habéis entrado en la plataforma diseñocívico.com, que en la sección de materiales formativos he puesto al día el documento que habla del lienzo de inteligencia colectiva. Y allí, para cada punto, encontráis también 5 preguntas que os ayudan a avanzar con esa reflexión. Y bueno, los recuerdo para que eso también un poco, que tengáis eso como más hábito de ir un poco a consultar la plataforma y los contenidos. Entonces, a partir de ahora, los contenidos también como que irán avanzando, ¿no? Porque iré agregando lo que es los nuevos lienzos que configuran el diseño cívico toolkit. Así que si vais consultando a mano que lo hablamos también en las clases,
también habrá, además de la grabación de la clase, los documentos correspondientes, hasta que para abril, digamos finales de abril, estará editado el nuevo ebook con el diseño cívico toolkit. Entonces, avanzando, el 2, ya veréis aquí también, tampoco es el propósito, eso yo lo hago también aposta, sino que es la financiación y los recursos. ¿Por qué? Porque muchas veces es fundamental tener claro cuáles son los recursos y los modelos de financiación que tenemos para financiar el proceso de participación. Y esto es muy importante tenerlo claro desde el principio porque acota mucho cualquier tipo de proceso que luego nosotros queramos desarrollar. Y lo pongo aquí en segunda posición. ¿Por qué? Porque es lo peor que se puede hacer es, yo he cometido este error, por eso lo comento, es arrancar un proceso participativo sin tener claro cuáles son los recursos que tienes a disposición, abriendo un imaginario, abriendo como una visión de oportunidad a muchas personas, a muchas comunidades, que luego el equipo no tiene fuerza para sostener en el tiempo. Digamos que estos son procesos donde lo vocacional está muy presente. Lo hablamos en la clase anterior, que si no la has visto, te sugiero ir a verla, porque hablamos justamente de cómo se financian estos procesos, cómo se financian las empresas, nosotros los profesionales que hacemos este tipo de procesos, y la importancia justamente de tenerlo claro también frente a procesos que, como son de alguna forma procesos colectivos, muchas veces hay una especie de tabú cultural de enfrentarnos al tema del dinero y de la financiación. Así que lo pongo al principio porque esto es esencial. Y ya llegamos al propósito. Obviamente el propósito está ahí porque si no, no empezaría todo el proceso, pero ya veréis también en la otra herramienta que llamo el lienzo de proceso circular, que ahí tampoco la pongo al principio, porque el propósito en realidad siempre se modifica un poquito. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo pongo después de financiación porque ya teniendo claro cuál es el alcance que tenemos de financiación, ya podemos definir con más claridad el propósito con el que queremos trabajar. Luego pasamos a una fase que he llamado de contexto. Entonces son 3 elementos que ya nos dan un poco una idea de dónde nos encontramos y cómo nos queremos organizar. Entonces, la primera son las comunidades y las personas, es decir, que aquí se trata de seleccionar cuáles son las comunidades, las personas, los agentes con el que tenemos que trabajar, digamos, seleccionar por priorización cuáles son las comunidades que pensamos con las que absolutamente tenemos que trabajar y también describir de qué forma las vamos a seleccionar. De hecho, para este objetivo en concreto, hay otra herramienta que presentaré más adelante que nos ayuda a hacer esta priorización, que es fundamental, ¿no? Priorizar también es una de las claves de los procesos de diseño cívico, y ahí la importancia del diseño en este concepto, porque es lo que permite de pasar de una improvisación o de un proceso mal gestionado o digamos gestionado siempre por intuición, que depende mucho de las personas que en aquel momento a lo mejor están llevando determinados procesos, a una gestión mucho más consciente de los tiempos y los objetivos que queremos alcanzar teniendo en cuenta los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente un proceso de diseño cívico está acotado en el tiempo, tiene un inicio y un fin. Y esto quiere decir que seguramente no vamos a poder
colaborar, no vamos a poder interactuar con todas las comunidades que nos gustaría. Es casi como, la podríamos casi entender como una ley, ¿no? Va a ocurrir siempre, siempre nos vamos a quedar cortos. Y por eso es importante entonces saberlo desde el principio y tener la capacidad de priorizar antes de que el proceso empiece, pero también durante el proceso, priorizar qué es lo que vamos a hacer primero y con quién vamos a hablar primero. Luego los espacios. Los espacios aquí se refiere a los espacios en los que van a ocurrir las actividades, la participación. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde vamos a hacer los talleres? ¿Dónde vamos a hacer las presentaciones? ¿Dónde vamos a hacer? Luego veremos por qué también, pero ¿dónde vamos a hacer fiestas? ¿Dónde vamos a hacer encuentros más informales? ¿Son espacios privados? ¿Son espacios públicos? ¿En casa de quién estamos haciendo cada reunión y cada taller? Entonces, la cuestión aquí es en plural, porque claramente para evitar un sesgo fuerte del proceso es muy útil, muy recomendable distribuir todo el proceso en diferentes espacios, porque cada espacio tiene un dueño, tiene una identidad, tiene digamos, unas dinámicas asociadas que seguramente luego condicionan la forma en las que cada persona interactúa, ¿no? Entonces, no es lo mismo un espacio público abierto, una calle, una plaza, no, o una biblioteca, por ejemplo. No es lo mismo un espacio del ayuntamiento que un coworking o una oficina. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la medida de lo posible, en lugar de dejarlo a ver qué encontramos como espacio, ya se verá, pues no, yo creo que tiene que estar en el proyecto del proceso. Tenemos que definir antes cuáles son estos espacios. Y aquí también la herramienta que comentaba antes, que ayuda a definir la priorización de las comunidades, también nos va a ayudar también a priorizar los espacios. Esto lo veremos también en las clases siguientes. Y el contexto, para mí, tiene que ver mucho también en definir en cómo nos organizamos, es decir, cuál es la gobernanza que vamos a tener en el proceso. Esto, claramente, por las clases que ya hemos tenido, un poco por los temas que tratamos, creo que, y por el hecho de que estamos hablando de participación, tenemos tendencia a pensar que la gobernanza tiene que ver con una gobernanza distribuida. Y no tiene por qué ser así. Esto también lo quiero dejar claro. Digamos que en un proceso participativo de inteligencia colectiva puede existir una gobernanza más jerárquica y no es para nada mala para mí. Digamos, a lo que me refiero es que en la estructuración, en la forma en la que se toman todas las decisiones, esto también lo hablamos en algunas clases anteriores, es muy relevante entender quién se toma ciertas responsabilidades. Entonces, la participación no puede no tener en cuenta de esto. Hay ciertas responsabilidades que se toman los técnicos, que se toman los funcionarios públicos, los promotores del proceso que sea, etcétera. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Y entonces, lo más importante entonces es clarificar, digamos, el tipo de decisiones que hay que tomar a lo largo del proceso y para cada tipo de decisión, cuál es la gobernanza asociada. Es decir, que puede haber una gobernanza relacionada con la estructura del proceso, que es como muy jerárquica, porque hay un equipo que estructura el proceso, los diseñadores cívicos, por ejemplo, y eso no está sujeto, digamos, al diálogo. El proceso está diseñado, estructurado, pero luego las decisiones que se toman en realidad en los procesos de codiseño, en los talleres, esas sí tienen una gobernanza distribuida. Entonces, eso se tiene que aclarar desde el principio. Y lo más dañino no es una gobernanza más jerárquica o más distribuida. Lo más dañino es no ser claro con la gobernanza. Lo más dañino es vender una gobernanza jerárquica por una gobernanza distribuida. Eso es lo malo, malísimo, malísimo.
hay que ser claros, no tener miedo un poco a romper también esta barrera cultural que parece que todo lo participativo tiene que ser absolutamente horizontal. No es así para mí y por eso hablamos de diseño cívico. Otra cosa son mecanismos asamblearios, etcétera, que, bueno, son otras cosas. Seguramente hay conexiones, pero aquí se trata de construir en conjunto y la estructura del trabajar juntos es fundamental. Y los conocimientos, aquí vemos también otras cosas que ya hemos visto, los conocimientos profesionales especializados nuestros, de los profesionales, aquí entran en juego, en equilibrio, los conocimientos situados de los participantes, de los ciudadanos. Nuestro conocimiento especializado también es muy importante en estructurar esta gobernanza. Espero que esto ha quedado claro, si no luego al final también espero vuestras preguntas. Vamos entonces a la tercera fase que la he denominado de despliegue, es decir, que hemos visto un poco el arranque, el contexto en el que estamos activando esta inteligencia colectiva y vamos a ver entonces eso cómo se despliega, cuáles son los elementos que tenemos que poner sobre la mesa para activar nuestro proceso. El primero, tiempos, ritmos y ciclos, para mí es una de las claves fundamentales del diseño cívico, sinceramente. Lo he comprobado personalmente y cada vez que analizo también otros procesos, me doy cuenta que esto es uno de los puntos donde menos claridad hay en los que a lo mejor han tenido que coordinar un proceso de este tipo. Y por eso creo que esta herramienta es muy positiva para tenerlo claro. De hecho, estoy desarrollando una herramienta que sirve solo para esta parte, para definir los tiempos, los ritmos y los ciclos. Pero todavía no la tengo acabada. ¿Qué quiere decir tiempos, ritmos y ciclos? Bueno, vamos a empezar. Entonces, los tiempos. Como comentaba antes, un proceso tiene un inicio y un fin. Y esto, pues está claro, ¿no? Entonces, como comentaba antes, esto es fundamental también porque nos obliga a priorizar. Y porque nos obliga también a que tengamos que tener un resultado final. Los tiempos, sin embargo, también tiene que ver con la duración de los encuentros, por ejemplo. Tiene que ver con los horarios que definimos para los encuentros. Estaba justo antes comentando que igual hoy, con el cambio de horario que ha habido en Europa, pues quizá hay algunas personas que no se enteraron del cambio y yo lo comuniqué mal y entonces puede que no han podido participar a la sesión, ¿no? Entonces, esto es un fallo que podemos cometer, en este caso es como un fallo muy técnico, pero en otros casos es un fallo de diseño, por ejemplo, porque definir los horarios de los diferentes encuentros también marca una dentro y una afuera para algunas personas. Hay horarios que son típicos, inalcanzables para las personas que cuidan de otras personas, ¿no? Entonces, si tú pones todos los encuentros siempre los mismos horarios, estás teniendo fuera un tipo de personas. O hay horarios en que hay personas que trabajan y no pueden participar, ¿no? Otra cosa importante de los tiempos, decía, es la duración de las actividades. Definir un inicio y un fin de cada actividad es fundamental. Definir una agenda es fundamental y mantener los horarios. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque las actividades que se alargan más de lo debido están de alguna forma también privilegiando los que se pueden quedar más tiempo. Lo típico de las reuniones infinitas, ¿no? Que conocemos, que al final cada cual ha tenido que irse porque comentaba antes, a lo mejor tiene familia, tiene que cuidar a otras personas, tiene otros compromisos, etc.
y se quedan los de siempre hasta el final y son los que al final además determinan las decisiones finales, ¿no? Eso es absolutamente nefasto, hay que evitarlo y es por eso que es importante estructurar y la estructura de cada sesión tiene que conseguir llegar a los resultados finales en los tiempos establecidos. Y eso es una forma de distribuir la relevancia, la garantía de que cada persona está aportando lo que quiere y no simplemente condicionada por otros factores. Entonces, estos son los tiempos. Podríamos profundizar mucho más, pero bueno, creo que ya poco os ha quedado la idea. Luego están los ritmos. Los ritmos son clave para marcar como elementos de identificación y de enganche para todos los participantes. Quiere decir que hemos comentado antes, ¿no? Si nosotros tenemos que configurar un proceso que tiene muchas actividades, estas actividades ocurrirán previsiblemente e incluso de forma, digamos, recomendada en horarios y formatos diferentes. Esto es cierto que supone un esfuerzo muy grande de comunicación. Es decir, que comunicar a todas las personas bien, que sepan los horarios, los lugares, etcétera, requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, cuando tú generas un ritmo, es decir, algo que se repite todas las semanas, por ejemplo, el mismo día, la misma hora, esto es algo que desarrolla una especie de garantía de conexión con todas las personas que están interesadas por el proceso. Porque al saber que existe ese punto de conexión, cuando no puedes participar, sabes que en todo caso podrás la semana siguiente, por ejemplo. Y sabes que es algo que se repite constantemente. De alguna forma también garantiza, visibiliza que existe un proceso que está avanzando. Y esto es un tema fundamental porque ¿qué ocurre? Que nosotros que estamos implicados, que estamos coordinando y facilitando el proceso, claro, es que es casi como que no tenemos otra cosa en la cabeza, digamos, desde el punto de vista profesional, dirías casi 8 horas al día, ¿no? No sé, es que estamos en esto, para nosotros está claro, lo tenemos ahí, es como no se te puede olvidar o digamos que de alguna forma lo priorizas, además por ser tu trabajo, y no hay otros eventos o actividades que se superponen a esto. Sin embargo, para todas las demás personas no es en absoluto así. Y esto entonces es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta para dos cosas. Primero, de alguna forma, para seguir proporcionando constantemente un elemento que recuerda que el proceso existe y que aunque las personas que lo conocen, a lo mejor algunas no están participando, pero es importante que sepan que el proceso está avanzando. Es una forma también de inclusividad que veremos más adelante, una también garantía de que el proceso sea legítimo. Pero al mismo tiempo necesitamos también comunicar que el proceso no solamente existe, sino que está avanzando. Digamos que hay dinámicas y resultados nuevos que están ocurriendo constantemente, ¿no? Entonces, por eso, al generar un ritmo, nosotros conseguimos que se estén dando estas dos dinámicas. Entonces, yo personalmente, cada vez que activo uno de estos procesos, siempre activo una dinámica semanal. De hecho, si os dais cuenta, en los mails que os he enviado también lo he arrancado con este curso, ¿no? Marcar un encuentro semanal ayuda a que a poco las personas que a lo mejor no han podido hasta ahora, al saber que es cada semana, se puedan ir enganchando. Cuando simplemente era antes una programación de algunos días, uno sí, uno no, es como que resulta más complejo. Entonces, simplificar esto es clave, ¿no? Entonces, espero que os deis cuenta que una vez más, son matices, bueno, para mí no, pero
algunos lo podrían entender como matices, pero realmente son muchas veces la clave del éxito de un proceso. Porque los procesos, digámoslo, los procesos de participación ciudadana, de inteligencia colectiva, son tan complejos, muchas cosas pueden ir mal, que evitar a lo mínimo las cosas que pueden ir mal es muy importante. Entonces, por eso podemos diseñar ciertos elementos, tener conciencia de cuáles son esos elementos es muy importante. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, sobre todo las personas que hemos tenido la posibilidad de participar en varios procesos, tenemos una especie de intuición, tenemos como una especie de oficio, ¿no? Lo llamaríamos de alguna forma, un conocimiento práctico que nos hace intuir ciertas cosas. Pero estos procesos no se pueden basar solo en la intuición. Es importante aterrizar, sistematizar, porque eso también tiene que ver con cómo nosotros trabajamos con los otros. No podemos depender de la iluminación y la intuición de algunas personas. Esto es importante, entonces, y espero que también el tema de los ritmos haya calado. Entonces llegamos a los ciclos. Los ciclos también son clave porque básicamente nos referimos a la posibilidad de fragmentar, estructurar todo el proceso en diferentes ciclos. Y esto tiene muchas utilidades. La primera, desde el punto de vista de la implicación, nos ofrece una mayor capacidad de aumentar el nivel de implicación de las diferentes comunidades y personas que consideramos que deberían participar, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué haces? Al terminar un ciclo y empezar un nuevo ciclo, abres una ventana de oportunidad para que nuevas personas se involucren. ¿Por qué ocurre? Porque sabemos que hay una especie de, no sé si lo podríamos llamar así, pero una especie de dictadura de los primeros, ¿no? Como una especie de poder de los primeros llegados que se sienten muchas veces mucho más legitimados que los que llegan después. Esto también es un sesgo cultural que tenemos que romper. Yo ya lo he comentado en muchas clases. El sesgo cultural de que el que más participa, más derecho a decidir tiene, es un sesgo cultural muy problemático. De hecho, es lo que genera lo que comentábamos antes de los últimos que se quedan al final, ¿no? Y deciden porque se han quedado hasta el final, ¿no? Yo insisto en que cuando hablamos de diseño cívico, hablamos de inclusividad, permitir que todos participen, pero de una forma radical, más que estar buscando la representatividad de todos. Esto también luego lo analizaremos más. Pero es muy importante esto porque nos permite evitar luego sesgos en el proceso que es muy difícil luego de eliminar, ¿no? Con estas personas, la clase anterior, Teresa lo llamaba, creo, los profesionales de la participación o algo así, ¿no? Que están siempre ahí. Porque pueden, porque a lo mejor también algunas veces algunos tienen intereses que defender muy importantes, etcétera, ¿no? Pero incluso hablando de buena fe, es importante marcar este tipo de dinámica. Entonces, como existe esta dinámica que los primeros que llegaron de alguna forma se sienten más legitimados, ¿qué ocurre? Que los que llegan después se sienten menos legitimados. Muchas veces no participan porque consideran que no tienen toda la información. Eso es otro tema que lo veremos justamente a continuación. Y entonces al final son un bulto, pero que no aporta. Entonces, cuando tú segmentas el proceso en diferentes ciclos, realmente como empieza desde cero cada ciclo, estás aumentando la capacidad de implicación de los nuevos llegados. Y eso es muy importante, ¿no? Por lo que comentaba antes. Pero hay otro tema estratégico muy importante porque conviene estructurar un proceso en ciclos. Básicamente yo considero ciclos temáticos porque evitas, esto es muy común en los procesos, que todo se hable, que en cada... Sí, uno de los problemas de estos procesos que cuando no están estructurados es que queremos hablar de todo en cada momento.
Es como que muchas veces las personas vienen con todo y lo quieren hacer todo, quieren hablar de todo. Y eso es lo peor, porque cuando tú quieres hacerlo todo y quieres hablar de todo y lo quieres hacer todas las veces, al final no vas a ningún lado. Digamos que no te permite activar esa inteligencia colectiva. No hay un punto de conexión entre diferentes personas, porque si cada persona viene con un todo, simplemente tú tienes muchos todos que no dialogan entre ellos. Y la forma de romper esa dinámica es segmentar, es hablar por temas. Entonces, eso permite que a lo mejor hay espacio para construir colectivamente tema por tema, rompiendo esa dinámica de que o lo es todo o nada, o no vale nada, ¿no? Entonces, esto muchas veces, seguramente a los que ya trabajéis de esto os ha ocurrido, ¿no? Que vienen personas, organizaciones que vienen ya con la propuesta hecha, ¿no? Y, y claro, ahí no admiten ningún cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú dices, vale, muy bien, pero ahora estamos hablando de este tema. ¿Qué tiene que decir este tema? De repente desarmas esta idea de que ellos tienen que imponer su proposición. Y le estás obligando a hablar de un tema en concreto. Estás obligando a que se active esa inteligencia colectiva sobre ese tema. Y esto tiene también otra como consecuencia positiva, que es que evitas que todo esté en discusión de principio al final. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, una de las formas muy fácil de tumbar un proceso participativo de algunas organizaciones es justamente, digamos, ver hasta qué punto tienen influencia y luego al final del proceso, con capacidad a lo mejor de incursión y con la prensa o de generar caos muchas veces, etcétera, de legitimar el proceso, eh, digamos, por un tema en concreto que ellos tenían. Entonces, ¿qué ocurre si tú has fragmentado el proceso en varios temas? No lo pueden sacar al final, ese tema. ¿Me explico? Entonces tú ya lo has hablado, ya digamos que ya lo has trabajado y se ha sacado una propuesta, unas conclusiones, llamámoslo como sea. Entonces evitas que al final del proceso alguien vuelva a decir, no, es que a mí este proyecto no me gusta lo que está saliendo por esta razón aquí. Y te bloquea por una cosa todo lo que se ha hablado, ¿no? Por un tema, porque claro, siempre es eso, es que en un proceso de este tipo siempre hay intereses y hay fibras muy sensibles sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, cada actor sobre un tema en concreto. Entonces, si tú no lo subdivides en ciclos, estás dependiendo constantemente de todos los temas. Sin embargo, si los tratas por separado, es como que vas cerrando temas y eso te permite no perder la legitimidad del proceso más tarde porque alguien de repente te ataca sobre un tema que ya se ha hablado. Esto también lo hablaremos más tarde, pero lo hablamos ya un poco ahora con el tema de comunicación y documentación. Todo esto es posible, digamos, lo puedes hacer porque yo creo que a algunos incluso le parece imposible hacer algo así, pero sí se puede cuando trabajas muy bien la comunicación y la documentación del proceso. Es decir, que es muy importante que cada fase, cada ciclo esté documentado y comunicado. ¿Por qué hablo de comunicar y documentar? Porque son dos cosas diferentes. Documentar tiene que ver con grabar lo que ocurre. Si grabar, eso es como debería ser siempre una constante. Es importantísimo grabar las sesiones colectivas, tener documentos grabados de lo que se habló. Entonces, que hay un taller, pues se graba todo. Dura 2 horas, 2 horas de grabación. Eso es la documentación y se tiene que almacenar de una forma fácil de entender y de acceder. La comunicación es diferente porque la comunicación tiene intención. La comunicación no la podemos entender como neutra. Neutra es la documentación en el sentido de que cada cual accede a la grabación de la sesión y se saca sus conclusiones a raíz de lo que ha escuchado.
Pero un proceso como lo que entendemos nosotros de diseño cívico no puede esperar que todo el mundo realmente se vaya a documentar. De hecho, casi nadie lo va a hacer. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque esta es la garantía de legitimidad del proceso. Tener las grabaciones de todas las sesiones accesibles en Internet, por ejemplo, es una garantía, porque realmente todos pueden saber de qué se está hablando. Entonces, es una garantía de que sustenta el proceso, que es como transparente. La comunicación, como decía antes, tiene una intención. Entonces, nosotros comunicamos con una intención. Tenemos que sintetizar. Entonces, tenemos que entender cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Y entonces, pues estamos claramente influenciando. Y lo digo con claridad. Y no tiene que ser entendido como manipular, pero sí influenciar. Es decir, que nosotros que estamos coordinando tenemos que saber cuáles son las informaciones más importantes, cuáles son las informaciones que generan resultados, las informaciones que tenemos capacidad de comunicar, porque hay otras que no vamos a tener capacidad. Aquí una vez más entra la priorización. Tenemos que priorizar qué es lo que vamos a comunicar. No podemos comunicarlo todo. ¿Qué formatos vamos a usar? Entonces, la comunicación la tenemos que definir. Y también es muy importante entender que hay por lo menos dos comunicaciones que tenemos que tener en cuenta. Comunicación interna y comunicación externa. La comunicación interna, además, se puede dividir en varios círculos. La comunicación interna del equipo que sustenta y coordina el proceso, y luego está la comunicación interna de todos los que participan. Y la comunicación externa es hacia todo lo que no participan, pero tienen derecho a estar informados. La comunidad, ¿no? La sociedad del territorio, los habitantes del territorio tienen que estar informados, ¿no? Entonces, y esto veremos también después, nos da una garantía de legitimidad en el proceso. Y llegamos entonces a la 9, que es la habilitación físico-digital. Y aquí yo estoy empezando también a compartir en la plataforma, en la parte de Mediateca, algunos podcasts y documentos, y me falta uno por compartir muy importante, que explica muy bien que hoy en día, bueno, hay uno que lo he compartido ya, que os sugiero que lo veáis, que es sobre las reuniones, cómo hacer buenas reuniones. Y ahí explican que hoy en día no debería ya existir esa idea de diferenciar entre reuniones online y offline, sino que lo que existe es la organización en red. Es decir, que la forma que tenemos de organizarnos, muchas personas que están trabajando en los mismos, con el mismo objetivo, es una organización en red que se comunica de diferentes formas, pasando de lo presencial a lo digital. Es decir, que fíjate que a lo mejor en una reunión presencial, si hay un documento que nos tenemos que intercambiar, yo creo que ya muy pocas personas intercambian papeles. A lo mejor nos mandamos los documentos por WhatsApp y estamos físicamente allí. Entonces, ¿qué pasa si ese WhatsApp en realidad es un WhatsApp en el que están ya personas que no están ahí físicamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, que hay una fluidez cada vez mayor en cómo nos relacionamos presencialmente y digitalmente. Y separarlo no tiene sentido, tiene cada vez menos sentido. Y también lo que hacemos mal muchas veces es entender que uno sirve para convocar al otro. Sí, me parece muy, iba a decir triste, pero muy, muy pobre, digamos, muy limitante, cuando utilizamos, por ejemplo, lo digital para convocar simplemente a un taller que se hace presencialmente, ¿no? Cuando no entendemos que existe claramente hoy una posibilidad de trabajar, de interactuar, de compartir online y offline. Igual, digamos que cambian ciertas dinámicas, pero están ya todo tan compenetrado que deberíamos tenerlo siempre en cuenta. Por supuesto, hay excepciones de algunas comunidades y claramente hay alguna persona que menos, y eso lo tenemos que tener en cuenta, lo veremos después, pero
en la dinámica general es más importante tener claro esto y luego ver cómo resolver algunos casos concretos que no al revés. Y entonces es muy importante tener en claro que existe esa dirección, esa doble dirección físico-digital que va en los dos sentidos. Entonces no utilizar solo digital para promover, ¿no? Entonces, y ya vamos a la última, estamos ahora ya acabando. Las últimas tres. Que aquí es cuando hablamos de implicación. El primero que tengo aquí es prototipado. Y aquí la importancia es bueno, como mínimo doble. La primera es por el tema de hacer un testeo de lo que, digamos, el proceso está presentando como posible propuesta final, ¿no? Entonces, es muy útil antes de, digamos, simplemente desarrollar la propuesta final y implementarla, hacer un testeo que puede ser un testeo a escala reducida o puede ser un testeo de una parte del todo, pero hacer algún tipo de testeo y además lo más interesante es que sea físico de lo que estamos proponiendo. Es decir, algo concreto me refiero, ¿no? Que no sea simplemente un diseño, un plan, algo físico. Y aquí os pongo una foto, por ejemplo, de un proyecto que conocí de cerca aquí en Valencia, que desarrolló el estudio Carpe en colaboración con otros arquitectos de aquí de Valencia, que lo que hicieron fue, después de un proceso participativo en el que se habían definido algunas configuraciones de una plaza, fue configurar esas propuestas con elementos de bajo coste, digamos, casi como escenificar cómo sería la plaza con muchos elementos de bajo coste, ¿no? Y de alguna forma delimitar las diferentes áreas de manera que las personas se pudieran hacer una idea de cómo sería la plaza, ¿no? Y esto, como decía, tiene un primer valor, que es esto de testeo, para evitar de cometer errores que a lo mejor son evitables, pero tiene un segundo elemento que es fundamental, que ya lo hablamos en otras clases, que es el tipo de implicación. Porque las personas nos implicamos de formas diferentes y hay personas que nos implicamos más, digamos, intelectualmente, con la palabra, y otras personas más desde el hacer. Y entonces, tener actividades donde podamos hacer juntos son importantísimas. Entonces, por eso es muy importante habilitar este tipo de dinámicas, porque en el fondo lo que están también haciendo es aumentando la implicación y la inclusividad, porque hay personas que a lo mejor nunca participarían porque no le apetece estar ahí hablando de sus ideas, le apetece aportar, colaborar, ayudar, y eso es fundamental, ¿no? Y de hecho ahí llegamos a las otras dos que he agregado en esta nueva edición, que son fundamentales. La inclusión, yo le he insistido muchísimo y constantemente lo hago, y esto diferencia el diseño cívico de cualquier tipo de enfoque de participación en general, ciudadana me refiero, porque, insisto, para mí es mucho más importante la inclusividad que la representatividad. Es decir, que el esfuerzo máximo radical que tenemos que hacer es para que eliminemos todas las barreras posibles para que cualquier persona, cualquier comunidad pueda participar, en lugar de hacer que ocurre, lo sé, y podemos debatirlo también de las razones por las que ocurre, hacer todo el esfuerzo posible para que todas las comunidades estén representadas, ¿no? Son enfoques que parecen similares, pero son muy diferentes. Aquí también, algunos podrían hablar de matices, pero estamos hablando de mundos diferentes. Porque, de hecho, para mí, esto es lo que diferencia esto de la política.
porque aquí también podríamos entrar, ¿no? Es un temón, Saría, ¿no? ¿Cómo situamos los procesos de participación ciudadana con los procesos políticos o con los activismos, la lucha? Entonces, aquí para mí está el punto. Aquí nosotros no es que estamos para garantizar que estén representados todos. Estamos para garantizar que todos los que quieran participar lo puedan hacer sin ningún tipo de obstáculos. Y eso cambia mucho la dinámica porque básicamente rompe algunos esquemas de poder. Y el poder es otra palabra que a muchas personas les molesta, y yo soy el primero, que es una palabra que me ha dado un poco de miedo, y no, la tenemos que enfrentar. Digamos que cualquier proceso de este tipo también lo que está haciendo es gestionar poder. Entonces, cuando nos basamos en la inclusión, rompemos dinámicas de poder que muchas veces son muy dañinas para que podamos llegar a un ecosistema de inteligencia colectiva. Porque la representatividad en sí es justamente una gestión de poder. Y no tengo nada esto es el tema, no tengo nada en contra, pero es muy difícil activar una inteligencia colectiva con la lógica de representatividad. ¿Por qué? Porque las personas que representan a comunidades llegan con una idea de que su palabra, su visión vale más de otras personas que no tienen a sus espaldas representados. Y no se basa sobre eso la inteligencia colectiva. Aquí de lo que estamos hablando es de juntar conocimientos y entonces puede haber conocimientos muy importantes. Entonces una persona que representa a 2.000 personas, por ejemplo, lo que es importante allí no es que represente a 2.000 personas, entonces tiene que tener más poder, sino que su conocimiento debería ser mucho más potente, digamos, ¿no? Es un conocimiento relevante, porque debería traer, pero lo que pasa es que no suele ser el caso, el conocimiento de 2.000 personas. Y esto también abierto a debate, pero es un tema fundamental. Y luego llegamos, entonces, bueno, la inclusión explica el por qué, pero el cómo también, ¿no? Entonces aquí tenemos que definir cómo hacemos para que esa inclusión sea efectiva, y hay que romper muchas barreras, ¿no? Barreras de acceso, de comunicación, de lenguaje, eh, de económicas, sociales. Hemos hablado antes de los diferentes espacios. Hay muchas formas que tenemos que tener en cuenta para ser lo más inclusivo posible, ¿no? Los diferentes horarios, todo eso, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto. Y por último, llegamos a la convivialidad, que me he dado cuenta que es esencial, que ahí también yo lo tenía como, lo tenía muy presente de una forma intuitiva, pero por eso es importante ahora ponerla en el papel. ¿Qué quiere decir? Que no se puede desarrollar un proceso del que estamos hablando sin dedicarle atención y cuidado a la convivialidad. Es decir, a mí naturalmente me viene natural que cuando estamos definiendo un proceso de este tipo haya momentos de comida en conjunto, que haya momentos más festivos, ¿no? Que haya un trato humano muy importante. Hemos hablado bueno, de muchos temas ya en anteriores clases que tiene que ver con esto, ¿no? Pero me he dado cuenta que no lo tenía incluido concretamente en el lienzo. Es muy importante que pensemos cómo diseñamos esa convivialidad, ¿no? ¿Cuáles son los eventos que vamos a hacer para generar el encuentro más humano, ¿no? Entre las personas, ¿no? ¿En qué momentos? ¿Cómo podemos incluir elementos de convivialidad en cada actividad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que además esa convivialidad tenga formatos diferentes, justamente para ser más inclusivos? Pero es muy importante construir esa convivialidad. ¿Por qué? También por un tema, también digamos, ligado a la inteligencia colectiva, porque muchas veces
antes os he hablado de las personas que vienen con todo definido, ¿no? Que vienen organizaciones, que vienen realmente a defender una propuesta, no vienen a construir una propuesta nueva con los demás, no están abiertos realmente a esa construcción colectiva. Y uno de los frenos mayores para que eso siga siendo así es cuando no hay convivialidad, cuando realmente los procesos son muy, muy racionales, muy mentales, ¿no? Muy basados en lo concreto y no estamos, no estamos trabajando lo humano. Yo, yo os he hablado mucho de lo relacional, ¿no? ¿Os acordáis que os mostraba un esquema, ¿no? En el que las relaciones para mí definen de todas formas algo importante en el diseño cívico, ¿no? Que no sabemos muy bien todavía qué es exactamente el diseño cívico, pero si hay algo que tenemos que tener en cuenta, seguramente es las relaciones, ¿no? Y luego hemos hablado de otros temas, el conocimiento, aprendizaje, etcétera, ¿no? Pero las relaciones son importantes y se trabajan, no lo podemos dejar como secundario, ¿no? En plan, juntamos la gente y lo que ocurra, no, se tiene que trabajar, ¿no? Y eso tiene que ver también con ciertos elementos importantes de que en los encuentros, por ejemplo, haya comidas, haya bebida, que la gente esté cómoda, este tipo de cosas, que haya luz suficiente, que haya aire, ¿no? Este tipo de cosas son importantes y no se pueden dejar a la improvisación del momento de hemos llegado a tal lugar, a ver lo que podemos hacer para que esté bien. Se tiene que planear antes. Y muchas veces, si no lo hacemos, es dejar más espacio a confrontaciones inútiles. Entonces, cuando entra lo humano, sabemos que muchas veces tenemos más capacidad de generar diálogo, ¿no? Y luego, bueno, entraríamos en otros temas, pero ya cerramos esto y quiero escuchar vuestras preguntas, que son evitar que se generen como grupos. Entonces, esa convivialidad también es muy importante cómo se genera, porque si generamos grupos contrapuestos, realmente estamos como generando bandos que luego se van a dedicar un poco a enfrentarse, ¿no? Pero bueno, creo que me habéis entendido. Por eso es muy importante cómo se diseña esa convivialidad. Y aquí lo dejo, que he hablado un montón. Quiero escuchar vuestras dudas y preguntas. Aprovecho para dar la bienvenida justamente a las que llegaron tarde, Fiorella, Francesca y Pablo, que llegaste mientras estaba presentando. Y creo que hay muchas personas que se equivocaron con la hora. Preguntas, comentarios. Bueno, si no hay, cerramos. Yo creo que estáis todos. Pablo, ole, bienvenido Pablo, tienes el micro apagado. Que te estaba ya escuchando en la oscuridad. Sí, sí, me Bueno, imaginé, en me cuanto al imagino. horario, es que no ponías horario. ¿Ves? He cometido un error. O sea, había que ir por intuición, pensando que la semana pasada, que el horario de la semana pasada había que hacer una pequeña investigación. Pues es muy bueno porque justo hoy hablaba de este tema y ha sido perfecto para entender aquello. Sí, sí, sí. No estaba pensando en la parte esta de que decía que no entendí muy bien, esto de incluir a todas las comunidades, ¿no? Eh, Sí, mm, ¿A qué te refieres ahí, no? Digamos, dentro de un territorio, identificar distintos grupos que normalmente no suelen ir a estos fenómenos participativos, sino irlos a buscar o cómo se vale, consigue. vale. Muy bien, muy bien. Ahí hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, yo os hablé de dos cosas. Lo primero es que nosotros sabemos que nunca vamos a conseguir que participen todas las comunidades y todas las personas que nos gustaría. Entonces, tenemos que priorizar.
Entonces, lo primero es eso, que es muy importante que nosotros cuando vamos a intervenir en un territorio hagamos una reflexión previa para entender con cuáles queremos empezar, de manera que sabemos que si algunas se quedan fuera, pues nosotros hemos empezado por las que considerábamos más importantes. Sobre esto vamos a hablar más en otras clases, pero un poco para que se entienda mejor, más importante, que suena raro, puede tener que ver con muchas cosas. Puede tener que ver con organizaciones más cercanas, con las que tú puedes tener un primer feedback muy rápido que te ayuda a que luego puedas avanzar y entender mejor a lo que tiene que trabajar después. Puede querer decir lo contrario. Tu proyecto es tan crítico que te conviene enseguida ir a hablar primero con los que sabes que son los más críticos para ver dónde te tienes que situar para poder avanzar bien, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Luego, hablaba de la inclusividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, en realidad, no dije hay que incluir a todas las comunidades. Hay que ser inclusivos, de hecho, es un poco la diferencia, hay que ser inclusivos con todas las comunidades. ¿Qué quiere decir? Que sabiendo que, primero, casi por ley no vamos a conseguir que estén todas, y segundo, que tenemos tiempos limitados, lo que sí tenemos que hacer para garantizar la legitimidad de nuestro proceso es tomar las medidas para que esas comunidades no encuentren frenos si tal vez quisieran participar. No sé si se entiende la diferencia. Entonces, es pensar cuáles son los posibles frenos, obstáculos objetivos que ciertas comunidades tendrían y eliminarlos. Pero eso no quiere decir que luego yo necesariamente voy allí a decirle, oye, tenéis que participar porque esto y este otro. No, yo les pongo todo fácil para que lo hagan, pero luego sigo lo que comentaba antes, sigo mi camino de prioridades porque sé que no puedo hablar con todas. Entonces, voy avanzando con las que yo considero más prioritarias. Muy bien. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Pues no. Maca, hola. Hola, vamos. Hola. Espera, no, Desde no el sé si tren. me. Sí, desde el Sí, tren, no sí. sé si se va a Perfecto. escuchar bien, pero sí, Escucha parece que va bien. perfecto. Sí, Genial. sí. Creo que dijiste que ibas a profundizar más o que estabas desarrollando otra herramienta, si no me equivoco, o Sí, otro lienzo para profundizar sobre los ciclos, los ritmos. sí. Y bueno, nada, solo quería comentar que me parece como muy interesante, que, que nada, que me gustaría saber más sobre eso. Y que yo para mí, en mi doctorado, con la experiencia como práctica y también de docencia, como que generé un lienzo que obviamente es distinto que el tuyo, porque el tuyo es más como que aborda los diferentes aspectos, un poquitito recordando quizás al lienzo de los modelos de negocio, ¿cierto? Como Sí, más o sí, menos. sí. Sí, sí, Total, sí. total. Y que, claro, como herramienta o sea, como herramienta en sí, es súper útil. Bueno, nada, yo también desarrollé otro lienzo, pero que quizás me imagino que va a tener más que ver con los ciclos o los ritmos, específicamente en mi caso como de diseño colaborativo, o sea, que es muy asociado con lo que estás diciendo tú. Y nada, solo quería expresarlo y también como quizás ya ponerlo sobre la mesa, ya que, no sé, a lo menos con Francesca creo que ya es tercera vez que nos encontramos en esta instancia, contigo también, Doménico, quizás como expresar que pretendo hacer como una serie de workshops para poder como difundirlo, testearlo y ver cómo responde otras personas que tienen otra experiencia. Y nada, bueno, quizás como iniciar una conversación. Buenísimo. Genial. No sé si te apetece en el foro que tenemos en la plataforma, si tal vez a lo mejor quieres compartir algo ahí, puede ser un punto de partida para luego Genial.
porque organices los talleres. Me interesa mucho, ¿eh? Yo sé que ahí hay un punto fundamental de esto. Gracias, gracias. Lo comenté que es esencial. Guay. Pues sí, muy bien. Oye, se escucha perfectamente, ¿eh? Madre mía, qué tren Sí, fantástico. increíble. Sí, sí, sí. Solo te perdí cuando iba cruzando una frontera, porque iba Ah, de ¿ves? Bélgica ahí a Países Bajos y ahí sí, bueno, te perdí un rato. Pero no, ahora impecable. El cambio de señal. Perfecto, me alegro, me alegro. Pablo, ¿tú estás en Bélgica ahora Yo o...? estoy, sí, sí, yo estoy en Bruselas. Ah, muy bien, muy bien. Sí, yo te quería preguntar, dentro de esto de la inclusividad, ¿no? Eh, mm, Sí. creo que Ah, yo vengo de... el lenguaje es también eh, un elemento fundamental que muchas veces impide el diálogo entre personas que tienen una formación diferente, ¿no? Luego, Sí, cuando se pasa esto de la hibridación físico-digital, en, en- en lo que puede aportar la tecnología, la gente que está en el diseño de las herramientas tecnológicas, luego digamos que parece que tiene como o sea, tiene un lenguaje en el que quizás entre ellos se entienden, pero en el cual pierden al resto de la comunidad, ¿no? No sé si es una sí, sí. cuestión que has analizado, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Primero, para los que somos arquitectos, una lacra, incluso profesional, que tenemos del lenguaje. Y luego yo tuve la posibilidad de conocer ese tema en profundidad en dos situaciones que me sorprendieron mucho, que la comenté una en una clase anterior. Una es en un contexto en el que pensábamos que la comunicación digital estaba mucho más desarrollada de lo que realmente era y fue un problema. Es decir, que no solamente la gente no se comunicaba mucho con lo digital, pero esto era hace 10 años, también es cierto, hay que decirlo, ¿eh? Sino que también el lenguaje era un lenguaje mucho más llano, efectivamente, mucho más de tabloid, de periódico que sensacionalista. Entonces, que cuando nosotros nos tenemos que relacionar con la comunidad y con los periodistas, era importante un poco enfrentarnos a ese tipo de lenguaje. Y luego otra vez, que me ha pasado con tema también de comunidades que viven en un mismo territorio, pero que realmente tienen incluso idiomas diferentes. Sí, concretamente, ¿no? En plan, realmente son idiomas diferentes y entonces es muy loco cómo tienes que organizar un taller o diferentes reuniones online, offline, teniendo en cuenta que tienes que trabajar con dos idiomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son como extremos. Luego están lo que comentas que tiene que ver realmente con las palabras, incluso de un mismo idioma que utilizamos, pero que no tiene sentido para muchas personas, ¿no? Y, y ahí, pues, sería otro tema para trabajar, pero no sé si se os ocurre algo, pero la cuestión es que yo lo que me he dado cuenta es que es muy difícil. eh, Sí, yo lo aprendí esto cuando empecé a trabajar con periodistas, que al principio me daban un poco de rabia. Eh, es muy difícil encontrar el equilibrio entre lo que nosotros profesionales queremos expresar y queremos alcanzar también como complejidad de nuestros procesos y la simplificación que muchas veces tienes que hacer para que el mensaje llegue. Y entonces yo lo he visto trabajando con algunos periodistas, me daba mucha rabia porque yo comentaba algo, hacíamos el ejercicio y luego veía que lo que estaba trasladando era el 10% de lo que yo quería comentar. Pero claro, la cuestión es que me daba cuenta que ese 10% llegaba seguro y que a lo mejor
si yo lo expresaba como lo estaba comentando yo, no hubiese llegado a nada, hubiese generado rechazo. Que el rechazo también a veces como un rechazo, no sé cómo llamarlo, pero es que en Italia hay un concepto que me mola mucho, siempre lo digo, que se usa para decirlo, que además es en inglés, pero se usa en Italia, que es radical chic. Entonces, tú que sabes muchos idiomas, Pablo, igual, sí, la cuestión es cuando tú generas una forma de ser que está estructurada también, sobre todo una serie de eh, eh, como valores y, ¿no? muy importantes, muy éticos, y lo que pasa es que y tu lenguaje está como muy cargado de todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas veces esto genera como el efecto contrario, que la persona que te escuchan están tan harta de escucharte, de que todo es ético, todo es, no, todo es justo, que te empiezan ¿no? a tomar tirria, no sé cómo decir, que no quieren saber ya nada más de ti, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros muchas veces en los procesos, yo lo noto, tú empiezas a hablar y la gente cuando empieza a ver que usas unas palabras que etiquetan con ese tipo de personas, ya dicen, bueno, ya no te escuchan más, realmente ya no. Entonces, la cuestión es que no sé muy bien cómo trabajar eso, porque también hay un debate muy grande sobre la importancia de las palabras. Yo, por eso habéis visto que yo siempre empiezo los cursos como soltando palabras, ¿no? Haciendo una reflexión sobre ciertos conceptos y los explico lo que quiero decir con esos conceptos. Aunque sean difíciles, aunque sean raros, y por supuesto, aunque sean conceptos que no vamos a usar cuando entremos en un proceso, pero me parece importante hacerlo porque una vez escuché un investigador que aprecio mucho, español, Alberto Corsín, que no sé si lo conocéis, que insiste mucho en la importancia de las palabras, de cómo es importante también promover, asociar conceptos también complejos a las palabras. Entonces, para mí es un poco difícil encontrar el equilibrio, porque si bien lo entiendo eso, y de hecho en el curso hemos hablado de construir imaginarios nuevos, etcétera, etcétera, también soy muy consciente que el lenguaje crea barreras inútiles que tenemos que romper. Sí, yo creo que ahí no- nos hemos quedado como un poco embelesados con ciertos conceptos, ¿no? Y que luego no han tenido un despegue, digamos, a la altura de las expectativas, que son como esto de todo lo que es descentralizado y Sí, distribuido y estas cosas, y a la gente como que no, no le impresiona nada, ¿no? El concepto porque no ha tenido un recorrido transformador así, digamos, con la potencia que se estaba vendiendo hace unos cuantos años, ¿no? Y entonces yo creo que ahí efectivamente hay que hacer una revisión del tipo del tipo de lenguaje que utilizamos y también la capacidad, que yo creo que con preguntas simples en las que se conecte con la propuesta de valor y se sí. concrete qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, que el diálogo entre los tecnólogos y quienes no lo son, ¿eh? O en el caso de un arquitecto con otras profesiones que entran a, pues, a codiseñar soluciones, ¿no? Y ahí yo creo que está en esta cosa de siempre concretando de qué se está hablando, ¿no? Porque si no sabemos exactamente de lo que estamos hablando y para qué estamos dialogando, con qué objetivo y tal, se dispersa la gente y ahí es donde creo que se acaba desconectando de los procesos. Me has hecho recordar una cosa que estoy haciendo ahora, que les invito a experimentar. Yo hago experimentos con inteligencia artificial.
con ChatGPT o herramientas parecidas, a mí lo que me fascina, que la verdad que y son cosas que a mí me apasionan, todo esto de las tecnologías, etcétera. Pero lo que no vi venir, que es fascinante, es que aprenden del contexto. Es decir, que yo lo que hago, por ejemplo, con ChatGPT, sobre diseño cívico, claro, como no hay material online de diseño cívico, lo que te puede decir de diseño cívico es básico. Pero es muy interesante porque entonces yo empiezo a hablar con la inteligencia artificial sobre diseño cívico y entonces me doy cuenta que aprende, que es increíble, que aprende y según va aprendiendo, lo que me va soltando es cada vez más interesante. Pero también lo que como experimento que me está resultando interesante es que me doy cuenta de lo que tú dices, que a veces cuando yo hablo con la inteligencia artificial, las palabras la interpreta de una forma diferente. Y me doy cuenta que es lo que podría pasar con cualquier persona. Y entonces cuando tú haces el experimento, de repente cuando lo vas repitiendo, te das cuenta que cuáles son las palabras más ambiguas, cuáles son las más específicas. Y hacer eso con la inteligencia artificial, y yo creo que nadie se lo hubiese imaginado, que hablamos de procesos participativos y que yo personalmente los estoy mejorando con la inteligencia artificial, pero yo os aseguro que es como estoy trabajando ahora. Oye, y te va haciendo caso, quiero decir que Domenico va enseñando a ChatGPT de tal manera que si uno va a ChatGPT a preguntarle por diseño cívico, ahora es como si hubiera hecho el curso. No. Perdón, que estoy con un poco de resfriado. No, en realidad, ¿sabes cuál es el problema? Que la inteligencia artificial, que está accesible a todo el mundo, funciona como contexto, tiene Internet y la base de datos que tiene. Entonces, claro, nosotros cuando hablamos con ella, el caso de ChatGPT, la estamos alimentando, pero yo entiendo que si soy solo una persona, no sé si eso es tan fuerte para que entre en su propia definición de diseño cívico, ¿no? ¿Por qué digo Vamos a esto? tener que Porque preguntarle. sí, para hacer la prueba, y estoy curioso a ver qué os dice. Y de hecho, la inteligencia, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando tú hablas con la inteligencia artificial, hay varios chats. Es como si fuera un Slack, perdón, un WhatsApp, ¿no? Tiene varios canales. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cada canal tú has hablado con ella de cosas diferentes. Entonces, el contexto es diferente. Entonces, si tú le preguntas lo mismo, te va a contestar diferente en cada chat, en base a lo que has hablado con ella antes. Entonces, yo tengo un canal específico de diseño cívico. Entonces, yo sé que ahí le he seguido hablando de diseño cívico. Entonces, pero si de repente le pregunto en otro canal, vuelve a una dimensión mucho más básica cuando me contesta. Curioso. Bueno, no sé si tenéis más preguntas. Yo no tengo una pregunta, pero sí es un aporte desde el punto Sí, de vista de la geografía. Para incluir a gente, cuando nosotros hacemos trabajos con personas y para no tener ese problema de que es mucha la gente con la que hay que hablar, lo que se busca son actores. Entonces, los actores son la gente que tiene que estar, que han vivido muchos años en el lugar o son líderes comunales o gente que está en una asociación de desarrollo. Entonces, normalmente es a la gente que es más abierta a hablar con gente que no es del lugar. Porque a mí cuando yo era estudiante, a mí me tocó entrar a una zona urbano marginal y para hacer una práctica de un curso. Entonces nosotros buscamos ciertos actores y esa gente empezó a contarnos, nos contó un montón de cosas, entonces siempre son gente que son muy cercanas, o sea, cercanas a la situación que está en el lugar
y cómo uno los puede ir guiando, dándoles, hablando simplemente, no con preguntas, sino hablando con ellos y dejándolos oír. Ellos empiezan a soltar mucha información. Entonces, hay veces eso puede ser muy bueno para cuando hay un proyecto, hablar con ese tipo de gente. Va variando de lugar a lugar, pero normalmente siempre son gente que tiene muchos años de estar ahí, o son gente gente de adultos mayores, o gente que tiene que ver con cuestiones de desarrollo, ese tipo de cuestiones. Sí, es muy interesante esto que comentas, Fiorella, porque me ayuda también a hacer una diferenciación que creo que en la presentación no hice, que es, por lo menos en mi experiencia, por cómo yo lo trabajo, que es diferenciación entre cuando nosotros vamos a hablar con las comunidades o con los actores, como bien dices, diferenciado de cuando nosotros queremos que hablen entre ellos, facilitado por nosotros. Esto es muy interesante porque es una diferenciación muy importante. Efectivamente, cuando nosotros necesitamos aproximarnos a un territorio que no es el nuestro, suscribo todo lo que has dicho. Sin embargo, cuando necesitamos que las diferentes comunidades trabajen juntas, en mi experiencia, si tú lo basas solo en líderes y actores, ocurre una especie de lista de peticiones. Porque no siempre, ¿eh? Entonces yo lo que trato de hacer es mezclar, conseguir que haya estos líderes, porque claramente tienen una experiencia y lo que sea, pero que no dependa todo de ellos. Porque si depende todo de ellos, me refiero al trabajo colectivo, acaba siendo una gestión de poder. Acaba siendo una gestión de poder, no siempre, pero puede acabar siendo una gestión de poder. Y entonces, y de hecho, algunas veces he notado que incluso no estaban, porque nosotros cuando hacemos esto, a veces también pensamos que luego estos actores vuelven a su territorio y lo cuentan todo a su comunidad, pero no siempre lo hacen. Muchas veces se guardan la información para ellos. Entonces, por eso yo diferenciaría en esto que para acercarnos, seguramente es con los actores, claramente, pero luego en un proceso colectivo tratar de mezclar, tratar de que no sean solo líderes locales y actores definidos para evitar que simplemente jueguen un poco a gestionar su influencia y su poder. No sé qué opinas de esto, Fiorella. Es una mezcla, digamos, porque siempre, o sea, hay, digamos, porque a nosotros nos acostumbran desde el curso 1 a tener que relacionarnos con gente, a hablar con gente, porque una de las principales cosas que en geografía se necesita es la información de primera mano. Entonces, es hablar con gente. Entonces la gente, bueno, por lo menos la experiencia en mi país es que somos muy hablantines. Entonces, la gente llega y uno empieza, o sea, si se sienten cómodos, empiezan a hablar. Entonces empieza a contarle a uno todo lo que pasa ahí, todo lo que está pasando, cómo se hizo el barrio, cómo se creó, y ese tipo de cuestiones. Entonces, es como buscar un balance entre ambas partes, o sea, la gente fuera de las cuestiones de poder, como la gente que maneja comunidades, ¿verdad? Porque ellos son los de la información de primera mano de qué es lo que está pasando, y muchas veces hay un resentimiento social porque los gobiernos de turno nunca atienden las necesidades de esos lugares. Entonces, ellos empiezan si uno se sienta a hablar con ellos, empiezan a contarles muchas cosas de lo que está pasando. Y veces ponen quejas, porque a mí me pasó con el proyecto POAS, que yo no trabajo con la municipalidad del lugar, pero aún así me decían cosas de lo que estaban pasando ahí. Entonces era muy divertido, porque hay gente que es, digamos, la gente de a pie, lo que uno llama que la gente
común y silvestre que llega y tiene, que viven, que tienen una identidad geográfica tan fuerte que ellos saben lo que está pasando y quieren hacer algo por el lugar. Total, total, sí, sí. De hecho, por eso lo que comentamos siempre, que hay una componente también de experiencia que uno va aprendiendo, porque las situaciones son muy diversas y es total. Bueno, como también comentaba hoy, aparte del error que he cometido por el horario, pero este otro no lo voy a cometer. Como siempre, terminamos en horario, entonces después de 1 hora y media de sesión terminamos. Y bueno, muchas gracias por lo que habéis estado igualmente, no obstante el error de horario. Y os recuerdo, la semana que viene es Semana Santa, entonces aquí es fiesta, entonces no vamos a tener sesión, volvemos la semana siguiente. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.